Doctora Juliana, usted me dirá si no la consentimos acá, usted que es caleña con su salsa, ya me dirá. Muchas gracias, Carito. Saludo a Camila también y a todos los oyentes y las personas que se están conectando. Bueno, pues para quienes no saben, la doctora Juliana Suárez, quien tiene especialidad en gastroenterología y endoscopia digestiva, ella vive en Cali, reside en Cali, pero obviamente también tiene pacientes de forma virtual y por eso es que le pusimos esa salsa. Doctora Juliana, bienvenida a Salud y Algo Más. Muchísimas gracias, Caro. Bueno, doctora Juliana, yo ahí medianamente estaba explicando un poco, además encontré un estudio muy interesante de la microbiota intestinal que puede llegar a afectar hasta los niños del espectro autista, pero quisiéramos que sea usted quien nos explique un poco, primero que todo, qué es esto de la microbiota intestinal y cómo hago yo para saber que la mía está alterada. Bueno, lo primero es entender que nosotros no estamos solos, que nos acompaña un universo invisible, un universo de animalitos que tenemos en el pelo, en la piel, en nuestra nariz, en nuestros oídos, en nuestros genitales y en nuestros intestinos. El 90% de todos estos animalitos que son microscópicos no los podemos ver, son 39 trillones en promedio que tiene una persona. Les encanta vivir en el intestino. El 90% de ellos habita en el intestino y el 90% de ellos está en el colon y el 90% de ellos son bacterias. Y la medicina, digamos que ya sabía que existía algo que llamaban antes la flora intestinal, pero realmente no fue antes de más o menos 2006, 2007 que se disparó el conocimiento alrededor de este tema y ya se le acuñó el nombre microbiota y hablamos de microbiota intestinal para referirnos a este universo de animalitos que tienen muchísimas funciones, no solamente a nivel digestivo, sino a nivel de todo nuestro cuerpo. Realmente son como una gerencia, una central de comandos que tiene que ver con nuestra expresión genética, nuestro estado de ánimo, nuestros gustos, si estamos felices o tristes, que podamos comer, que podamos crecer, que podamos dormir, la forma como se desarrolla nuestra composición corporal, nuestra salud cardiovascular, ósea, todo. Entonces, pues, hoy la medicina está abocada al estudio de la microbiota intestinal y sin duda, pues, es un tema principal para la gastroenterología. Doctora Juliana, ¿eso quiere decir que entonces la microbiota puede ser una microbiota sana o por el contrario una microbiota enferma? Exactamente, y la microbiota controla en gran medida cómo se mueve el intestino, cómo siente el intestino, que nosotros podamos comer, que podamos tener un movimiento intestinal normal, que podamos comer sin sentirnos inflados, sin sentir acidez, diarrea o estreñimiento. Participa en nuestra salud emocional porque en el intestino se produce el 90% de nuestros neurotransmisores que tienen que ver con nuestro estado de ánimo. Entonces, hay muchos síntomas que nos pueden decir si tenemos la microbiota enferma, ¿sí? Como los que he mencionado: gas, distensión abdominal, sentirse inflado, o como llaman las personas, me siento inflamado, tener diarrea, estreñimiento, tener problemas, por ejemplo, como depresión, ansiedad, Alzheimer. Hoy en día se están relacionando con la microbiota intestinal. Doctora Juliana, ¿qué alimentos deberíamos entonces nosotros consumir? Porque si la microbiota intestinal, pues lógicamente está en todo nuestro sistema digestivo, ¿qué sería bueno? Yo medianamente mencionaba los yogures, el kefir, las legumbres, pero quisiera que sea usted quien nos diga qué le funciona a los pacientes. Ellos son 5 reinos los que viven dentro de este universo de animalitos. El principal son las bacterias. Tenemos allí también lo que llamamos arqueas, que son como yo le llamo unas primas lejanas de las bacterias. Tenemos unos hongos buenos. Las personas siempre han tenido como esta idea de que si son bacterias son malas. No, estos animalitos son buenos, no los podemos ver a simple vista, los tendríamos que ver bajo un microscopio. Entonces tenemos hongos que son buenos, parásitos allí que hacen parte naturalmente, buenos también. Y tenemos virus, que es material genético, pero está jugando ahí un papel de equilibrio, educando nuestro sistema de defensa que está ahí debajo en el intestino, el 70%. Las bacterias, al ser el reino predominante, ellas tienen que estar muy bien porque son las que controlan el equilibrio de este universo de animalitos. El alimento principal de ellos
es la fibra que está presente en las plantas. Cuando hablamos de plantas nos referimos a frutas, verduras, nueces, almendras, semillas como la chía, la linaza, la semilla de girasol, las leguminosas que las acabas de mencionar, como los frijoles, las lentejas, los garbanzos, los blanquillos, los tubérculos como la papa, la yuca, carbohidratos como el arroz, todo esto, las especias también. Todo este conjunto de alimentos son el alimento favorito, entonces tienen que estar. Y sabemos hoy en día que alimentos fermentados como el kefir, el yogur, el kimchi, la kombucha, el tofu, tienen en sí mismos cultivos de probióticos naturales y los podemos incluir para que hagan parte de nuestra alimentación y nos favorezcan en el mantenimiento de la microbiota intestinal. ¿Podemos decir que se puede limpiar el intestino, se puede limpiar la microbiota? ¿Podríamos, además de la comida, tener alguna otra ayuda para desintoxicar nuestro organismo? Si nosotros queremos, nosotros no tenemos que hacernos limpiezas, porque esto es algo, digamos, que coloquialmente la gente cree que se tiene que hacer limpiezas, y a veces se promulgan en internet y por ahí purgas, en las cuales las personas realmente lo que están tomando son una gran cantidad de laxantes que pueden ser farmacológicos o pueden ser herbales, provocando diarreas que pueden terminar en desequilibrio hidroelectrolítico y de hecho daño a la microbiota intestinal. Nosotros lo que queremos es hacer muy bien popó todos los días, que de hecho el popó es un mensaje de la microbiota. El 50% del popó es microbiota intestinal. Todos los días la microbiota manda un mensaje en el popó. Entonces, yo quiero tener mi microbiota bien, tengo que alimentarme bien, pero además tengo que hacer muy bien popó. Suave, liso, abundante y sentir placer al hacer popó. Si yo hago muy bien popó y me alimento muy bien popó, pues yo no me estoy, no estoy teniendo mucho cuidado en lo que como, no necesito estarme haciendo limpiezas porque mi sistema digestivo no lo necesita. Con que coma muy bien, haga muy bien popó, estamos muy bien. Hay muchas otras estrategias que yo puedo utilizar para cuidar la microbiota intestinal, entre esas dormir muy bien, hacer ejercicio, ¿sí? Estar en una comunidad, pertenecer a una comunidad y tener un propósito en la vida, conectar con personas que sean importantes para mí. Son una serie de cosas que se han identificado que hacen que esta comunidad de animalitos viva en equilibrio, porque finalmente todo lo que a nosotros nos afecta como seres humanos, afecta a esta comunidad. Pregunta sobre el mal genio y la microbiota. Yo sí veo que cuando hay personas que tienen, yo hago acompañamiento emocional, ¿no? Y cuando veo que hay personas con alguna alteración de sus emociones o también llenos de ira o con mucho mal genio, siempre les digo, vaya al gastroenterólogo o al menos tome probióticos. Y siento, no sé, usted me dirá, Juli, que ellos cambian el humor. ¿Tiene alguna relación el estado de ánimo con tener la microbiota desbalanceada? Toda la del mundo, porque hay algo que se llama el eje cerebro-intestino-microbiota. Y es que el cerebro y el intestino son una pareja que está todo el tiempo comunicándose al instante. Eso es como si fueran dos televisores transmitiendo al tiempo lo que una persona está viviendo. Y en la mitad hay un interlocutor y es la microbiota intestinal. Entonces son vías y vías de comunicación que hoy decimos que son miles. De pronto en 10 años vamos a decir que son millones de vías de comunicación entre el cerebro y el intestino. El cerebro puede modificar el movimiento del intestino, puede modificar el balance de líquidos y puede incluso hablarle a la microbiota y cambiar las bacterias dentro de la microbiota intestinal. Y a su vez, el intestino le habla al cerebro y la microbiota le puede hablar directamente al cerebro. Entonces, las personas que tienen trastornos de microbiota intestinal son personas que pueden tener cambios súbitos de estado de ánimo, pueden ser propensas a padecer trastorno de ansiedad, depresión y pueden tener esto que dices tú, como que se sienten de pronto molestas, ansiosas, se sienten tristes, y una vez que se corrigen los trastornos de microbiota intestinal, las personas empiezan a sentirse mucho mejor incluso en su salud mental y emocional. Doctora, ¿qué tan bueno es consumir los probióticos que venden en las diferentes farmacias? Porque uno encuentra y también escucha mucha gente que le dice los probióticos ayudan a sanar el intestino y el organismo. ¿Es así? ¿Uno puede ir a escoger cualquier probiótico que ve de cualquier marca y de pronto ayudarse un poquito? Depende de lo que queremos buscar, ¿sí? Los probióticos
hay un, digamos, un mercado que es como es un mercado de suplementos, casi como un alimento. Hay una venta que, digamos, es indiscriminada. Entonces no puede quedar aquí la idea de que primero están los probióticos que una buena alimentación, porque si mi alimentación no es lo suficientemente buena y no tiene variedad de plantas en colores, y yo no llevo una vida, ¿sí?, digamos, equilibrada, yo no duermo bien, yo no cuido de mí mismo, eso lo va a corregir el mejor probiótico que yo esté pudiendo conseguir en el mercado. Dicho eso, los probióticos tienen un lugar dentro de los tratamientos de recuperación de microbiota intestinal, y yo siempre le digo a las personas, el mejor probiótico es el que un médico le formule de acuerdo a las características y las necesidades de la persona, porque ahora mismo las personas invierten mucho dinero en probióticos que encuentran en internet, en tiendas naturistas, y a veces no están comprando cepas útiles para la condición en particular que están sufriendo. Entonces, pues podríamos estar haciendo una inversión en dinero que no va a ser útil. Juliana, Javier está en la línea que le quiere hacer una pregunta. Javier, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Doctora, buenas tardes. Yo tengo un hijo. Buenas tardes, ¿cómo está, doctora? Tengo un hijo que está diagnosticado con SIBO, pero es un SIBO muy fuerte. Él vive en Chile. Él ha ido a varios especialistas y no le encuentran tratamiento. Entonces yo tengo dos preguntas. Él se ha metido por internet, parece que hay comunidades de SIBO, y ahí le han dicho que tome unos medicamentos que no son medicamentos, son como suplementos alimenticios que venden en Estados Unidos y los trae por Amazon, y esos suplementos lo que yo entiendo que hacen es modificar el ácido gástrico que uno tiene en el estómago. Yo no sé, a mí me preocupa porque está alterando en el estómago el pH, no sé qué complicaciones pueda tener eso y qué tratamiento podría tener. Él ha estado consultando incluso especialistas de España porque dice que en Chile no hay especialistas de SIBO. No sé si en Colombia un especialista de SIBO, yo lo traigo para acá para el tratamiento, o usted qué me recomienda por estas dos preguntas, doctora. El SIBO, lo que pasa ahorita es que hay un sobrediagnóstico, Caro y Cami y nuestro oyente, ahora a cualquier síntoma inespecífico se le está llamando SIBO. Entonces ya tenemos, digamos, posiciones oficiales de las academias más serias en gastroenterología que están, digamos, dictaminando que no se le deben hacer pruebas de SIBO a personas con síntomas inespecíficos como gas, estreñimiento, diarrea o síndrome de intestino irritable. Y hay que buscar que las personas definitivamente tengan factores de riesgo. Por ejemplo, que la persona se le haya hecho una resección intestinal, que se le haya quitado una parte del intestino, que se le haya quitado la válvula ileocecal, que tenga una gastroparesia o que tenga, por ejemplo, un escleroderma. Esas son personas a riesgo de tener realmente un sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado. Porque tenemos en las pruebas de SIBO muchos falsos positivos y muchos falsos negativos. Lo que yo veo en mi práctica clínica todos los días es personas que han sido diagnosticadas de SIBO sin tener factores de riesgo para tener SIBO, que es una gran cantidad de bacterias del colon viviendo en el intestino delgado. Para uno tener eso tiene que tener una alteración anatómica en la barrera intestinal. Eso usualmente no existe. Y lo que tienen realmente es estreñimiento crónico y síndrome de intestino irritable, predominio de estreñimiento que no ha sido ni diagnosticado ni tratado. Lo mejor es que consulte a un especialista en gastroenterología. Doctora, mire, aquí nos escribe otra oyente. ¿Qué tan bueno es comer pitaya para mejorar nuestros síntomas intestinales? Es buenísimo, pero no nos vamos a enfrascar en una sola fruta. Tenemos que tener mucha variedad, entre 30 a 40 plantas diferentes por semana, buscando tener mucho color, amarillo, rojo, verde, zapote, morado, porque la microbiota intestinal le gusta la variedad. Estamos hablando de 39 trillones de animalitos, 5 reinos, 1000 especies diferentes y son comedores selectivos. A todos no les gusta la pitaya. Entonces, si solo comes pitaya o solo comes papaya, estás desperdiciando la oportunidad de activar estos organismos. Entonces, hay que llevar variedad, mango, kiwi, hay que llevar maracuyá, hay que llevar sandía, fresa. Sí, las frutas, doctora. Frutas, verduras, nueces, semillas. Nuestro país es el país de la variedad en color de plantas. Sí, doctora, y vamos con Carlos, que está en la línea y tiene una pregunta para usted. Carlos, adelante. Muy buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, Carlos. Bien, gracias. Sí, para hacer una preguntita a la doctora. Adelante. Lo que pasa es que yo últimamente he estado muy apretado, ¿no? Yo sufrí de estreñimiento, pero yo lo he venido controlando yo como frutas, yo como verduras, tomo mucha fibra, yo hago mucho deporte. Pero últimamente yo estoy muy apretado. Quería preguntarle a ella qué producto bueno. Tienes que consultar, Carlos. Esta es la señal que tú necesitabas para consultar. Si la evacuación cambió, tienes que consultar a tu médico tratante o a un especialista en gastroenterología. Aquí es importante mencionar los prebióticos, porque hemos hablado de probióticos, hemos hablado de fermentos, hemos hablado, sí, de varias cosas. Y los prebióticos son muy importantes, que son las fibras que comen estas bacterias. Entonces, muchas veces en estreñimiento y diarrea es importantísimo empezar una fibra prebiótica como el psyllium, ¿sí? Que puede ser muy útil. Y la empezamos para que las personas no sientan, digamos, el cambio porque no están acostumbradas a comer fibra. Una cucharadita de psyllium todos los días y la pueden aumentar a cucharada entera, tomando muchísima agua. Necesitamos muy buena hidratación, por lo menos 8 vasos de agua al día. Microbiota intestinal. Doctora Juliana Suárez pregunta, ¿qué pasa cuando uno viene de un protocolo de antibiótico y ese estómago le queda completamente revuelto? Algunas personas le dicen, algunos médicos, que tome probióticos y otros que simplemente tenga un poquito de paciencia porque el estómago queda como, haga de cuenta, alterado. ¿Qué podría decirnos, doctora? Gracias por la salsa, primero que todo. ¿Estamos? Eso es no, gracias. Sí, gracias por ponerme a Gilberto Santa Rosa. Bueno, sí es verdad que los antibióticos, así como controlan la infección, porque si un médico te dice que tienes una infección urinaria, una sinusitis, que te puede poner en riesgo, ¿sí? Tu organismo, y tienes que tomar los antibióticos, pues hay que hacer el tratamiento, porque ahora las personas ya no quieren tomar un antibiótico prescrito. Entonces, si hay que hacer el tratamiento, se hace. Se puede hacer, digamos, se pueden tener estrategias para prevenir que, digamos, hayan efectos adversos sobre la microbiota por el uso del antibiótico, para prevenir la diarrea por antibióticos y, digamos, que acolchonar el impacto que puede tener, porque definitivamente, dependiendo del antibiótico que se utiliza, puede afectar poblaciones sanas de estos microorganismos. Entonces, sí, se pueden utilizar probióticos durante el tratamiento del antibiótico o después, ¿sí? Y se puede aumentar el consumo de plantas en la alimentación. Entonces, ahí es muy importante también cómo está la microbiota antes del tratamiento antibiótico. Entonces, no es solamente cuidarme durante el tratamiento antibiótico, sino que yo ya tengo que estar comiendo frutas, ensaladas de verduras, nueces, leguminosas. Si por los días que tomé el antibiótico, con más razón, tengo que alimentar muy bien la microbiota. Tengo que utilizar prebióticos, que son las fibras de las que he venido hablando. Les hablé de psyllium, hay otras, la inulina, por ejemplo, otra que se llama gomaguar, fibra resistente de maltodextrina. Los fermentos son muy importantes, los podemos incluir en la alimentación porque tienen mucha variedad de probióticos. El kimchi, el kefir, la kombucha, dormir muy bien, hacer ejercicio, hidratarse muy bien. Y yo digo en redes, por molestar, hay que alejarse de la gente tóxica, porque es que la toxicidad alrededor no favorece la microbiota. 2 horas de estrés severo y cambia la microbiota intestinal. Entonces, uno de estos animalitos se los tiene que imaginar como si estuviéramos en el Amazonas y llega una bomba atómica. Si uno quiere recuperarlos, pues tiene que ofrecerles buena hidratación, tranquilidad, su alimento, ¿sí? Las mejores condiciones para que ellos vuelvan a florecer. Doctora, ¿cómo afecta la dieta estricta o esas personas que dejan de comer o aún las personas que usan estos diferentes fármacos para adelgazar? ¿Cómo afecta esto a la microbiota intestinal? Las dietas restrictivas ya está demostrado que tienen un impacto que puede llegar a ser en mayor o menor medida negativo para la microbiota intestinal, porque el parámetro más importante de su salud es la biodiversidad. Así como el Amazonas, entre más diverso es mejor, así es nuestra microbiota también, porque es un ecosistema. ¿Y cómo puedo yo favorecer este ecosistema? Con la variedad. Entonces, si yo hago una dieta donde hoy amanezco y digo las frutas no,
el maíz no, el arroz no voy a comer papa, no voy a comer yuca, no voy a comer frijoles, y lo único que voy a comer, ejemplo, es carnes rojas, quesos y tocineta, pues la microbiota intestinal va a tener unos cambios que, sobre todo si esto se sostiene a largo plazo, pueden llegar a generar efectos negativos. Eso se empieza a ver en la parte gastrointestinal inicialmente: gas, estreñimiento, reflujo, ¿sí? No solamente de estas restricciones que ahorita están, digamos, muy de moda en redes sociales, sino también de lo que carece la alimentación moderna hoy en día. Las personas se están llenando de comida ultraprocesada, azúcares refinados, alimentos que han sido fritos en grasas vegetales, embutidos, carnes procesadas, gaseosas, comida rápida, pero no se están enfocando en lo que tienen que incluir. Entonces yo siempre le digo a las personas, pues tiene que haber un equilibrio, y tienes que enfocarte en incluir las frutas, las verduras, las nueces, las semillas, y no consumir, ¿sí?, en lo posible este otro tipo de alimentación que es ultraprocesada, que eso quede para una situación de contexto muy de vez en cuando, sí, pero no que sea el día a día de la alimentación. Doctora Juliana, tenemos a Alexander en la línea. Alexander. Gracias, muy cordiales todas. Tenemos enemigos para la úlcera, tenemos enemigos para el estreñimiento, tenemos enemigos también en el metabolismo. Cuando uno ha consumido medicamentos como el Inciprid, fibra saturada, y tenemos también precisamente esa quietud estomacal, es realmente nocivo y reproductivo esa microbiota en adultos y en jovencitos que se la pasan estudiando sentados, y las chicas también que evitan tener algún tipo de comida natural por estar pensando en otras valoraciones psicológicas. Gracias. Sí, el sedentarismo es un enemigo del sistema digestivo porque es un sistema finalmente de músculos y nervios, y la microbiota intestinal no le favorece la quietud, como no le favorece el encierro tampoco. Entonces ya hay estudios, sobre todo ahora post pandemia, que han mostrado cómo el estar en cuatro paredes fue afectando la diversidad de estos animalitos. Entonces hay que hacer ejercicio, y además hay que salir a entrar en contacto con la naturaleza, hay que mirar un paisaje, hay que tocar las flores, hay que tocar los árboles, porque en la naturaleza también hay una microbiota que enriquece nuestra microbiota. Doctora, yo tengo una pregunta. Entonces, si nosotros seguimos los pasos que usted nos ha dicho, vamos a alimentarnos bien, alimentarnos a las horas que son, vamos a hacer ejercicio, a tomar agua, a estar pendientes de todo lo que comemos, a alejarnos de esa gente tóxica, ¿cuánto tiempo puede tardarse la microbiota en restablecerse? En decir, hay una microbiota sana en este cuerpo. Depende de cada persona. Yo tengo una frase que es como: no es en mi tiempo, no es en tu tiempo, es en el tiempo de la microbiota. Sí, pero la microbiota cada 24 horas está cambiando. El recambio es muy rápido, hay cambios sustanciales cada 21 días. ¿Sí? Entonces, hay que confiar en su infinita capacidad de recuperación. Este discurso de usted se tiene que acostumbrar a vivir así, eso está mandado a recoger, porque hoy en día tenemos este conocimiento que sigue creciendo. Además, estamos descubriendo los genes de estas bacterias, y podemos tener un discurso más positivo hacia las personas, especialmente que tienen problemas digestivos, ¿sí? Tenemos la capacidad y tenemos los recursos para recuperar este universo de animalitos. Tenemos que trabajar por su salud, su equilibrio, y utilizar todas estas estrategias que yo les he nombrado muchas hoy para reconstruir este universo. Y es inconstante, nunca podemos ver las cosas a corto plazo, es que a veces pues hemos pasado muchos años viviendo mal y comiendo mal, y pretendemos pues repoblar el Amazonas en una semana. Entonces hay que tener esperanza, pero también hay que tener coherencia y entender pues esta capacidad de recuperación que tenemos hoy en día. Bueno, doctora Juliana, les queremos agradecer por haber estado aquí en Salud y Algo Más. Regálenos sus redes sociales, doctora, ¿dónde lo pueden contactar los oyentes? A ustedes muchas gracias. Estoy en todas las redes como @DRA Suárez Gastro. Allá los espero para que sigan aprendiendo de salud digestiva y sobre la microbiota intestinal.